El problema no siempre es cuánto dinero ganas. A veces el verdadero problema es cuánto dinero se va sin que entiendas por qué. Trabajas, te esfuerzas, cumples, te levantas temprano, llegas cansado al final del día, pero aún así sientes que no avanzas. Entra dinero, pero desaparece. Tomas decisiones que parecen pequeñas, pero con el tiempo pesan más de lo que imaginabas. Una compra para quedar bien, una deuda aceptada por orgullo, un gasto que no era necesario, un hábito que te roba salud, claridad y energía, una elección de vida tomada para complacer a otros. Y lo más peligroso es que nada de eso parece grave al principio. Nadie se arruina en un solo día por comprar algo innecesario. Nadie pierde su paz de inmediato por aceptar una deuda pequeña. Nadie siente el daño completo la primera vez que gasta para aparentar. Pero cuando esas decisiones se repiten, empiezan a formar una vida donde el dinero ya no trabaja para ti, una vida donde trabajas para pagar errores pasados, una vida donde intentas parecer estable, aunque por dentro sabes que algo no está bien. Este video no viene a prometer riqueza fácil, no viene a decirte que todo se resuelve ganando más. Viene a mostrar algo más importante. Muchas personas no necesitan primero ganar más dinero, necesitan despertar, ordenar sus hábitos, recuperar su criterio y dejar de vivir para impresionar a personas que no pagarán sus consecuencias. Antes de continuar, responde con honestidad. ¿Cuál ha sido el gasto, hábito o decisión pequeña que más paz te ha quitado con el tiempo? Porque tal vez el cambio que necesitas no empieza con una gran oportunidad. Tal vez empieza con mirar de frente lo que has normalizado, con revisar lo que consumes, con reconocer qué compras por necesidad y qué compras por presión, con aceptar que la independencia no depende solo del ingreso, sino del carácter con el que administras tu vida. Y para entenderlo bien, hay que empezar por una verdad incómoda. Hay una clase de pobreza que no comienza en el bolsillo, comienza mucho antes. Comienza cuando una persona trabaja años enteros, se levanta temprano, se acuesta cansada, gana algo de dinero, lo pierde sin comprender cómo, vuelve a empezar, vuelve a caer, y un día descubre que no ha sido derrotada por la falta de oportunidades, sino por una suma silenciosa de decisiones pequeñas, una moneda gastada para impresionar, una deuda aceptada por orgullo, un oficio elegido por otros, un hábito que consume la salud, una compra hecha para demostrar algo a alguien que ni siquiera estaba mirando. Y así, sin que nadie lo anuncie, la vida se convierte en una casa con las ventanas cerradas. Por fuera parece firme, pero por dentro empieza a faltar el aire. Muchos creen que ganar dinero es el gran misterio. Lo miran como si fuera una puerta secreta reservada para unos pocos. Pero el dinero, en sí mismo, rara vez es el verdadero enigma. En un mundo lleno de oficios, comercio, herramientas, servicios, invenciones, necesidades y deseos humanos, siempre hay algún lugar donde una persona dispuesta puede producir valor. El problema no es solo ganarlo. El problema es conservarlo sin convertirse en esclavo de él. El problema es usarlo sin dejarse usar. El problema es no confundir prosperidad con apariencia, ni comodidad con derroche, ni éxito con ruido. Porque el camino hacia la independencia económica suele ser más directo de lo que la imaginación permite aceptar. Ingresar más de lo que se gasta. Gastar con juicio. Elegir bien la labor, conocer el oficio, evitar la deuda inútil, cuidar la salud, perseverar cuando otros se rinden, ser honesto incluso cuando nadie parece mirar. Parecen principios sencillos, casi demasiado sencillos, y precisamente por eso la mayoría los desprecia. El ser humano tiene una extraña inclinación a buscar explicaciones complejas para derrotas que nacieron de hábitos simples. Prefiere decir que la suerte fue injusta, que el mundo fue cruel, que otros tuvieron ventaja, antes que mirar la escena completa y admitir que, muchas veces, la ruina entró por la puerta principal, invitada por la vanidad. Una persona gana 20 y gasta 21. Otra gana 20 y gasta 19. Entre ambas no hay una diferencia espectacular. No hay un abismo visible. No hay una tragedia inmediata. Pero con el tiempo esa pequeña diferencia se convierte en destino. La primera vive perseguida, la segunda empieza a respirar. No se trata de vivir con miseria. No se trata de negar toda alegría. No se trata de convertir la vida en una prisión de monedas contadas. La verdadera economía no es mezquindad. No es recoger restos mientras se desperdicia lo esencial. No es apagar una vela para luego incendiar la casa. La verdadera economía es inteligencia aplicada a la vida diaria. Es saber cuándo ahorrar y cuándo invertir. Es distinguir una necesidad de una vanidad. Es comprender que hay gastos que parecen pequeños y se vuelven costumbre, y gastos que parecen grandes pero salvan el futuro. Imagina una familia que por ahorrar
Se niega a mejorar la calefacción de una casa fría. Cada noche se cubren con mantas, soportan la humedad, se convencen de que están siendo prudentes, pero los niños enferman. Los mayores sufren dolores. Las paredes absorben el invierno. La casa se deteriora. Lo que parecía ahorro se convierte en médicos, reparaciones y cansancio. Aquella familia no practicó economía. Practicó descuido con apariencia de virtud. Ahora mira el caso contrario. Una persona evita el café de la mañana, se felicita por no comer fuera, celebra cada pequeña renuncia como si estuviera construyendo una fortuna, pero al final de la semana compra un objeto caro que no necesitaba. Al final del mes adquiere algo más grande, solo porque siente que se lo merece. Y cuando revisa sus cuentas, descubre que todos sus pequeños sacrificios fueron devorados por una sola compra impulsiva. Ese es uno de los engaños más peligrosos. Ahorrar donde no importa para gastar sin pensar donde sí importa. También ocurre en los negocios. Un empresario reutiliza papeles, retrasa reparaciones necesarias, hace sentir a todos que cada clavo debe durar una generación, pero después organiza eventos ostentosos, remodela oficinas para impresionar, compra vehículos que alimentan su imagen más que su empresa. Se siente prudente porque vigila las migajas, pero no ve cómo se le escapa el pan entero. Hay personas que compran un pescado barato para la cena y luego alquilan un carruaje con 4 caballos para llevarlo a casa. Esa escena parece absurda, hasta que uno descubre cuántas veces ha hecho algo parecido. La riqueza no suele perderse de golpe. Se filtra, se escapa por grietas que nadie quiso revisar. Un gasto para agradar, otro para no quedar atrás, otro para calmar la ansiedad, otro para demostrar que se está subiendo en la vida. Y cuando al fin se mira hacia atrás, no hay un culpable único, solo una cadena de decisiones que parecían pequeñas mientras ocurrían. La primera regla, entonces, no es ganar más. La primera regla es despertar. Despertar de la presión de aparentar. Despertar de la necesidad de parecer tan próspero como el vecino. Despertar de esa obediencia invisible a la moda, a la opinión ajena, al juicio de personas que no pagarán nuestras deudas ni sufrirán nuestras consecuencias. Muchos hogares honrados trabajan sin descanso solo para sostener una imagen que no les pertenece. Compran telas, muebles, carruajes, fiestas, cenas y adornos no porque los necesiten, sino porque alguien podría pensar que tienen menos de lo que aparentan. Y por miedo a parecer pobres, se acercan cada día más a serlo. La pregunta no es cuánto tiene el vecino, la pregunta es cuánto puedes gastar sin traicionar tu paz. No hace falta demostrar que se es valioso imitando la riqueza de otro. Una persona no se vuelve superior por alquilar un carruaje, llevar un chal costoso, o sentarse junto a quien posee más. La dignidad no aumenta con la imitación. El carácter no se compra por metros de tela. La verdadera igualdad no consiste en parecer tan rico como el otro, sino en vivir con una conducta tan recta que nadie pueda rebajarte. Pero la vanidad es astuta. No grita. Susurra. Te dice solo esta vez. Te dice, lo mereces. Te dice, no puedes quedarte atrás. Te dice, ¿qué van a pensar? Y mientras escuchas esa voz, la libertad se va empeñando en silencio. Por eso conviene levantar una ley propia, una regla sobria y firme. Mis gastos obedecerán a mis ingresos, no a la mirada ajena. Guardaré algo para el día difícil. No haré de mi vida una vitrina. No cambiaré mi tranquilidad por el aplauso de quienes mañana estarán mirando a otra parte. Al principio cuesta. Quien está acostumbrado a satisfacer cada deseo siente que reducir gastos es una humillación. Le parece duro vivir en una casa más sencilla, usar un traje una temporada más, dejar pasar un lujo, recibir a menos gente, abandonar ciertas fiestas, cortar ciertos excesos, pero después ocurre algo extraño. Aparece una satisfacción nueva, no la satisfacción ruidosa de gastar, sino la calma de saber que una pequeña reserva empieza a crecer. Hay un placer serio en mirar un ahorro honrado y pensar, esto no lo debo, esto no me persigue, esto trabaja para mí, porque el dinero tiene una cualidad peligrosa. Puede ser un servidor fiel o un amo cruel. Si lo debes, te vigila mientras duermes. Si lo inviertes con juicio, trabaja mientras descansas. La diferencia entre una vida y otra puede parecer invisible al comienzo, pero con el tiempo se vuelve enorme. Llevar un registro de gastos puede parecer una tarea pequeña, casi fría. Sin embargo, pocas cosas revelan tanto como una hoja dividida en 2 columnas. En una, lo necesario. En otra, lo superfluo. Al final de unas semanas, la verdad aparece sin levantar la voz.
Muchas personas descubren allí que sus lujos no eran excepciones, sino una segunda vida escondida dentro de la primera. Descubren que sus necesidades reales eran mucho más modestas que sus deseos. Descubren que la ruina no venía del pan, ni del abrigo, ni del techo, sino de todo aquello que compraron para sentirse vistos. Los ojos de los demás han llevado a más familias a la angustia que muchas desgracias inevitables. Si nadie pudiera vernos, ¿cuántas cosas dejaríamos de comprar? Si nadie pudiera admirarnos, ¿cuántos gastos perderían su encanto? Si nadie pudiera compararnos, ¿cuánto más libre sería nuestra vida? El éxito económico empieza cuando una persona recupera el control de su propia medida. Cuando deja de preguntar qué parece suficiente y empieza a preguntar qué es suficiente. Cuando comprende que vivir por encima de las posibilidades no es grandeza, es una forma lenta de rendición. Y entonces aparece una verdad dura, pero liberadora. Nadie puede caminar hacia la independencia por una ruta que conduce a la pobreza. No se llega a la tranquilidad cultivando hábitos de ansiedad, no se levanta una fortuna alimentando caprichos diarios. No se compra libertad con dinero prestado para impresionar. Quien quiera avanzar debe aceptar una disciplina sencilla, gastar menos de lo que ingresa, guardar algo con constancia, invertir con prudencia y no permitir que la apariencia decida por la vida. Solo entonces el dinero empieza a cambiar de lugar. Deja de estar encima del pecho y empieza a estar debajo de los pies. Pero hay una riqueza anterior al dinero, una riqueza sin la cual cualquier fortuna se vuelve frágil. La salud. Un cuerpo debilitado puede convertir incluso la oportunidad más brillante en una carga. Una mente agotada pierde precisión. Un juicio nublado decide mal. Una persona enferma puede tener talento, deseo y ambición, pero le falta fuerza para sostener la lucha diaria. La salud no lo es todo, pero sin ella casi todo se vuelve más difícil. Y sin embargo, muchos la tratan como si fuera un recurso infinito. Ignoran el descanso, desprecian el aire limpio, castigan el cuerpo con excesos, abrazan hábitos que primero parecen placer, después costumbre y finalmente cadena. Creen que podrán romperlos cuando quieran. Creen que aún tienen tiempo, creen que las consecuencias negocian, pero la naturaleza no negocia. Un niño puede tocar el fuego sin saber que quema. Su ignorancia no lo protege. La quemadura llega igual. Así ocurre con las leyes del cuerpo. Se pueden desconocer, se pueden desafiar, se pueden ridiculizar, pero no se pueden violar sin pagar. Tarde o temprano, el cuerpo presenta su cuenta, y suele hacerlo en el momento menos conveniente. Hubo épocas en las que la gente vivía encerrada en habitaciones pequeñas, sin comprender el valor del aire. Dormían en espacios estrechos, respiraban el mismo ambiente viciado durante horas, y al despertar daban gracias por haber sobrevivido a la noche. Tal vez una grieta en la ventana, una rendija en la puerta, un descuido de la construcción había permitido entrar el aire necesario para salvarlos. No lo sabían. Pero ese pequeño defecto en la casa era, en realidad, una bendición. Hoy muchas personas cometen errores distintos, pero con la misma raíz. Ignoran lo que sostiene su energía. Uno de los ejemplos más claros es el hábito que empieza por imitación. Un joven ve a un adulto fumar y piensa que aquello contiene una señal de madurez. Quiere parecer mayor, quiere adelantar el tiempo, toma la pipa, el cigarro, el gesto. Al principio el sabor le repugna, el cuerpo protesta. El rostro palidece, el estómago se revela, pero en lugar de escuchar esa advertencia natural, insiste. Entrena su propio rechazo hasta vencerlo. No conquista una virtud, conquista una aversión saludable y la convierte en apetito. Hay hábitos que no nacen porque el cuerpo los pida, sino porque la vanidad los enseña. Y cuando un deseo artificial se instala, puede volverse más fuerte que un deseo natural. La persona que se acostumbra a una sustancia dañina puede renunciar con más facilidad a un alimento sano que a aquello que la enferma. Puede despreciar frutas frescas, perder el gusto por lo simple, pasar por alto lo que nutre, porque su boca y su mente han sido tomadas por una necesidad que ella misma fabricó. El problema no es solo el gasto, es la pérdida de libertad. Cada hábito dañino exige tiempo, dinero, salud y atención. Cobra por entrar y cobra más por quedarse. Al principio se presenta como placer, después como compañía, finalmente como dueño. Y si esto es cierto con el tabaco, lo es todavía más con las bebidas que nublan el juicio. Para manejar bien la vida, para dirigir un negocio, para tomar decisiones, para negociar, para calcular riesgos, para distinguir una oportunidad verdadera de una trampa brillante, se necesita una mente clara, no una mente perfecta,
no una mente genial, clara. La persona que entrega su juicio a la bebida entrega, aunque sea por unas horas, el timón de su destino. ¿Cuántas oportunidades se han perdido en una mesa donde alguien aceptó una copa más? ¿Cuántas promesas se rompieron porque una noche de exceso debilitó la voluntad del día siguiente? ¿Cuántos negocios se arruinaron por decisiones tomadas con la cabeza encendida y la razón dormida? La bebida engaña de una manera cruel. Hace que una persona se sienta fuerte cuando está vulnerable, rica cuando se está empobreciendo, valiente cuando se está volviendo imprudente, sociable cuando está perdiendo respeto. Mañana dice, mañana resolveré, mañana pagaré, mañana empezaré, pero hay mañanas que llegan demasiado tarde. Quien quiera construir independencia necesita algo más que ingresos. Necesita dominio de sí. Necesita la sobriedad suficiente para ver lo que otros no ven. Necesita conservar su energía para usarla donde importa, porque la vida económica no se separa de la vida moral ni de la vida física. Todo se toca. Un mal hábito puede empezar en el cuerpo y terminar en la cuenta bancaria. Una mala decisión financiera puede empezar en el orgullo y terminar en la salud. Una noche de descuido puede abrir una cadena de consecuencias que nadie planeó. Por eso, antes de preguntar cómo ganar más, una persona debería preguntarse: ¿qué me está debilitando? ¿Qué hábito me roba claridad? ¿Qué costumbre me exige dinero y me devuelve cansancio? ¿Qué placer me está cobrando más de lo que reconozco? Hay quienes creen que la disciplina es una forma de dureza, pero muchas veces la disciplina es protección. Es cerrar la puerta antes de que entre el daño. Es no negociar con lo que ya demostró ser peligroso. Es conservar el cuerpo y la mente como herramientas principales de cualquier obra. Ningún comerciante sensato descuidaría la herramienta que sostiene todo su negocio. Ningún artesano dejaría oxidar su instrumento más valioso. Pero millones descuidan su salud, su atención, su juicio, como si pudieran reemplazarlos en cualquier tienda. No se puede. Una mente clara vale más que un golpe de suerte. Un cuerpo sano vale más que una promesa de riqueza. Una voluntad firme vale más que un aplauso pasajero. Y cuando esos tres bienes se conservan, el dinero deja de ser una persecución desesperada y empieza a convertirse en resultado. No siempre rápido, no siempre fácil, pero sí más sólido. La independencia no se construye únicamente con monedas, se construye con el tipo de persona que eres cuando nadie te obliga. Después viene una pregunta que puede decidir décadas enteras. ¿Estás en el lugar correcto de tu propia vida? No en la ciudad. No todavía. Primero en tu oficio. Hay personas que fracasan no porque sean incapaces, sino porque fueron puestas en una labor que nunca conversó con su naturaleza. Trabajan años en algo que toleran, pero no comprenden. Se esfuerzan, pero sin fuego. Aprenden, pero sin alegría. Cumplen, pero una parte de ellas permanece lejos, mirando hacia otra puerta. A veces el error nace temprano. Un padre mira a sus hijos como si fueran piezas de un tablero. A uno lo hará abogado, a otro médico, a otro agricultor, a otro comerciante. Y cuando queda el último, decide casi por capricho que será relojero, sacerdote, mecánico o vendedor, sin preguntarse si en ese niño existe alguna inclinación verdadera hacia ese destino. Pero los seres humanos no son moldes vacíos. Cada uno trae una disposición distinta. Hay niños que desarman objetos solo para entender cómo respiran por dentro. Se acercan a una cerradura como otros se acercan a un cuento. Ven una rueda, una tuerca, una palanca, y algo en su mente se enciende. Para ellos, la maquinaria no es confusión, es lenguaje. Otros, en cambio, miran esos mismos mecanismos y sienten un muro. Pueden aprender con esfuerzo, pueden memorizar, pueden cumplir una tarea básica, pero nunca entran del todo. Si se les obliga a vivir allí, trabajarán con desgano, buscarán excusas, sentirán que cada día pesa más de lo necesario, no porque sean perezosos, porque están fuera de su cauce. La elección de una vocación no es un detalle sentimental, es una de las decisiones más prácticas de la vida. Cuando una persona trabaja en algo que corresponde a sus aptitudes, aprende más rápido, resiste mejor las dificultades, encuentra mejoras que otros no ven y soporta los días duros con una energía distinta. No todo será fácil, pero al menos el esfuerzo tendrá dirección. En cambio, quien vive en una ocupación contraria a su naturaleza puede gastar el doble de fuerza para obtener la mitad de resultado. Y eso, con el tiempo, agota. Hay herreros que habrían sido magníficos profesores de lenguas. Hay abogados que habrían encontrado más honra y prosperidad en un oficio manual. Hay médicos que entraron a la medicina por prestigio, no por vocación.
Hay comerciantes nacidos para enseñar, artistas nacidos para administrar, artesanos nacidos para dirigir, y personas inteligentes que nunca prosperan porque persiguen una vida que alguien más imaginó para ellas. La sociedad suele admirar ciertos títulos y despreciar ciertas labores, pero la realidad es más sobria. Ningún oficio honrado es pequeño cuando se ejerce con excelencia. Lo pequeño no es trabajar con las manos, lo pequeño es hacer cualquier cosa sin alma, sin atención, sin deseo de mejorar. Una persona puede ser distinguida detrás de un mostrador, en un taller, en un campo, en una oficina, en una clínica o en una carpintería. El oficio no rebaja al individuo. El individuo, con su conducta, revela la calidad de su oficio. Pero elegir bien la vocación no basta. También importa el lugar. Una habilidad correcta en una ubicación equivocada puede parecer fracaso. Un excelente administrador de hotel puede arruinarse si abre su establecimiento donde no pasa nadie, donde no hay viajeros, donde la necesidad no existe. Un comerciante brillante puede hundirse si instala su negocio en una calle saturada, compitiendo sin ventaja, esperando que el público adivine su valor. El talento necesita escenario. La semilla correcta no prospera en cualquier suelo. A veces una persona se aferra a una ciudad, a un barrio, a una costumbre, a un negocio mal situado, no porque allí haya futuro, sino porque mudarse le parece admitir derrota. Pero permanecer en el error no es fortaleza. Es orgullo inmóvil. Hay un viejo dicho que afirma que 3 mudanzas equivalen a un incendio. Puede ser cierto cuando uno se mueve por capricho, sin análisis, sin necesidad, pero cuando alguien está atrapado en un lugar que desperdicia su capacidad, moverse puede ser la primera decisión sensata de su vida. Un hombre puede tener gracia para vender, rapidez para leer al público, ingenio para atraer curiosos, talento natural para el espectáculo o para el comercio. Pero si coloca todo eso en un rincón muerto, ante una multitud que no existe, sus dones se marchitarán. En cambio, si encuentra el lugar donde su habilidad resuelve una demanda real, la misma persona que parecía destinada a sobrevivir empieza a crecer. No siempre cambia el hombre. A veces cambia el punto desde donde actúa. La vocación correcta y la ubicación adecuada son 2 puertas que deben abrirse juntas. Una sin la otra deja pasar poca luz. Por eso conviene observarse sin engaño. ¿Qué actividad te hace aprender incluso cuando nadie te obliga? ¿En qué tipo de trabajo notas detalles que otros pasan por alto? ¿Dónde eres constante sin sentir que cada minuto te destruye? ¿Qué oficio podrías estudiar por años sin quedar vacío? Y luego una segunda pregunta, igual de importante. ¿Dónde puede vivir ese talento? Porque no basta con decir soy bueno en esto. Hay que encontrar a quién le sirve, dónde lo necesita, cómo se ofrece, en qué entorno puede crecer, qué mercado lo recibe, qué condiciones lo fortalecen. Muchas personas desean éxito, pero no aceptan estas preguntas porque obligan a moverse, obligan a salir de la comodidad, obligan a dejar atrás una identidad prestada. Pero una vida entera puede depender de ese acto, elegir lo que corresponde y colocarlo donde pueda respirar. Hay otra sombra que ha seguido a más personas de las que se atreven a confesarlo: la deuda. No toda deuda es igual. Hay deudas que permiten producir, comprar tierra útil, adquirir una herramienta necesaria, levantar un negocio cuando existe conocimiento, prudencia y una posibilidad real de retorno. Pero hay otra deuda, más común y más silenciosa, que no construye nada, solo financia deseos ya consumidos, un traje que ya se gastó, una comida que ya desapareció, una fiesta que ya terminó, un objeto comprado para impresionar a alguien que ya no recuerda haberlo visto. Esa deuda es una cadena puesta sobre un caballo muerto. Se trabaja para pagar algo que ya no ayuda, ya no produce, ya no vive. Y, sin embargo, muchos jóvenes entran en ella casi con orgullo. Reciben crédito por primera vez y lo sienten como reconocimiento. Les conceden un traje, un objeto, un lujo, y creen que el mundo les ha abierto una puerta. Pero lo que se abre no siempre es una puerta. A veces es una trampa con alfombra limpia. El crédito para el consumo tiene una sed particular. Una vez probado, pide más. La persona se acostumbra a recibir hoy lo que no puede pagar hasta mañana. Después el mañana llega, como siempre llega, y no trae indulgencia. Trae fecha, interés, vergüenza, excusa. No existe memoria más exacta que la del acreedor. Uno puede olvidar la emoción de la compra. Puede olvidar la justificación que se dio a sí mismo. Puede olvidar incluso la promesa hecha con ligereza. Pero la deuda no olvida. Llega el día señalado. Y si no hay dinero, empieza el deterioro. Primero se rompe la palabra, luego se inventa una explicación, después se acepta otra deuda para cubrir la anterior.
Y así la persona, que al principio solo quería parecer un poco más cómoda, empieza a vivir perseguida por números que crecen mientras duerme. El interés tiene una cualidad implacable. Si está a tu favor, trabaja sin cansancio. Si está contra ti, también. Mientras el acreedor descansa, su dinero aumenta. Mientras el deudor descansa, su carga también. Esa es la diferencia entre tener al dinero como servidor o padecerlo como amo. Por eso una de las fórmulas más cercanas a la libertad es también una de las menos glamorosas. Paga a medida que avanzas, no mañana, no cuando llegue algo mejor, no cuando una oportunidad salvadora aparezca. Paga mientras avanzas. Quien no puede comprar sin endeudarse para consumir, quizá todavía no debería comprar. Esta frase duele porque corta muchas fantasías, pero también salva. Salva la reputación, la tranquilidad, la palabra dada, el sueño. Salva a una persona de mirar su propia vida como un campo hipotecado por placeres que ya no existen. La deuda inútil roba algo más que dinero, roba respeto propio. Hay una humillación profunda en trabajar día tras día y saber que el fruto del esfuerzo ya pertenece a otro. En recibir ingresos y verlos pasar de largo. En no poder decidir porque el pasado sigue cobrando. Pero la deuda no es el único enemigo. También lo es la espera pasiva de un golpe de suerte. Hay jóvenes que aprenden un oficio, completan una formación, adquieren una habilidad y luego se quedan detenidos. No quieren empezar desde abajo, no quieren ser empleados, no quieren acumular experiencia lentamente. Esperan capital, esperan una herencia, esperan que un pariente rico muera, esperan que alguien les preste una suma grande para comenzar en grande, y mientras esperan, su fuerza se estanca. El dinero recibido sin experiencia suele quemar las manos. Quien no ha aprendido su valor a través del esfuerzo lo gasta como si fuera inagotable. El capital prestado puede parecer combustible, pero en manos inmaduras es incendio. Los primeros ahorros son los más difíciles porque no solo acumulan dinero, forman carácter, enseñan paciencia, enseñan cuidado, enseñan a distinguir una apuesta de una inversión. Enseñan lo que cuesta un billete antes de arriesgarlo. Quien recibe demasiado pronto lo que no aprendió a construir puede perderlo con la misma facilidad con que llegó. Por eso tantas fortunas nacen en la pobreza y mueren en el lujo. Una generación trabaja, se priva, aprende, negocia, cae, se levanta, guarda, invierte y finalmente prospera. Sus hijos mayores, que vieron el esfuerzo, quizá comprenden el precio, pero los más jóvenes, criados entre comodidades, pueden llegar a creer que el dinero es una condición natural de la casa. No lo vieron nacer, solo lo vieron circular. Entonces lo gastan como si no tuviera historia. Invitan, derrochan, juegan, celebran, compran admiración barata, pagan problemas con billetes y confunden generosidad con exhibición. A su alrededor aparecen aduladores que celebran cada exceso mientras quede algo que consumir. Y cuando la fortuna cae, no cae sola. Arrastra salud, reputación y carácter. La riqueza heredada sin educación puede ser una escuela cruel. En cambio, quien empieza con poco y avanza con disciplina posee una ventaja invisible. Sabe lo que cuesta. No desprecia la moneda pequeña. No se avergüenza del trabajo humilde. No espera que el mundo lo cargue en brazos. Aprende a depender de su esfuerzo antes de pedir ayuda al azar. La sociedad suele mirar con admiración al que nace arriba. Pero muchas veces el que nace abajo, si aprende bien, tiene más posibilidades de volverse fuerte. Porque la necesidad, cuando no destruye, enseña. La escasez, cuando se enfrenta con dignidad, afina el juicio. La obligación de producir antes de gastar deja una marca que ninguna herencia puede comprar. No hay un camino real hacia el aprendizaje. Tampoco lo hay hacia la riqueza. El estudiante que desea saber debe resolver problemas, equivocarse, estudiar, observar, repetir, corregir. El comerciante que desea prosperar debe hacer lo mismo con el negocio. No puede saltarse la experiencia, no puede pagarle a otro para que viva por él las lecciones esenciales, no puede comprar carácter ya formado. Debe entrar, debe mirar, debe equivocarse lo justo para aprender y no tanto como para destruirse. Debe ganar sus primeros dólares de una manera que le enseñe a respetarlos. Y cuando el dinero empiece a crecer, debe recordar siempre de dónde vino, porque olvidar el origen de una fortuna es empezar a preparar su pérdida. Hay un momento en la vida de toda persona ambiciosa en el que el entusiasmo se apaga. No ocurre con ruido. No siempre llega como una tragedia. A veces aparece como cansancio, como duda, como una mañana gris en la que el objetivo parece demasiado lejos y la recompensa demasiado incierta.
La persona mira sus esfuerzos, mira sus resultados y empieza a pensar que tal vez no nació para eso, que tal vez el premio era para otros, que tal vez ya hizo suficiente. Ese instante es peligroso, porque muchas derrotas no ocurren al principio, cuando todo es difícil y desconocido. Ocurren cerca del avance, cuando la voluntad se relaja justo antes de que algo empiece a ceder. Hay personas que han estado a pocos pasos de una mejora decisiva y abandonaron, no porque les faltara talento, no porque la oportunidad fuera falsa, sino porque perdieron la confianza en sí mismas cuando el trabajo todavía no mostraba su recompensa. La perseverancia no es terquedad ciega, no consiste en golpear eternamente una puerta que ya demostró estar cerrada. Perseverar significa saber que estás en una dirección correcta, haber examinado el terreno con prudencia, haber elegido un camino honrado, y entonces avanzar sin rendirte ante cada incomodidad. Primero asegúrate de estar en lo correcto, luego sigue adelante. Esa frase parece simple, pero contiene una disciplina completa. Muchas personas hacen lo contrario. Avanzan sin pensar y abandonan cuando deberían resistir. Se lanzan sin analizar y dudan cuando deberían ejecutar. Confunden entusiasmo con convicción, y cuando el entusiasmo se agota, creen que la causa murió. Pero las grandes obras rara vez se sostienen por emoción. Se sostienen por decisión. La persona que desea independencia debe cultivar una especie de firmeza interior. Debe anticipar que vendrán días adversos. Debe esperar críticas, retrasos, pérdidas menores, errores, cansancio, gente que no entiende, gente que se burla, gente que aconseja rendirse. Si todo eso la sorprende, la tumba. Si lo esperaba, lo atraviesa. El desaliento es más fuerte cuando se presenta como argumento. Te dice que estás siendo realista, te muestra lo que falta, no lo que has construido. Te recuerda errores y oculta avances. Te convence de que detenerte es sensato justo cuando necesitas ajustar el paso, no abandonar la marcha. En esos momentos, la autosuficiencia se vuelve esencial, no la arrogancia de quien cree no necesitar a nadie, no la dureza de quien desprecia toda ayuda. Autosuficiencia significa confiar lo suficiente en tu juicio para no entregar tu destino al ánimo de otros. Significa escuchar consejo, pero no permitir que cualquier voz te gobierne. Significa mirar tus dificultades sin convertirlas en sentencia final. Hay personas que nacen mirando la sombra antes que la luz. Ven primero lo que puede salir mal. Piden opinión una y otra vez. Son influenciables. Cambian de rumbo por cada advertencia, y así pasan la vida no obedeciendo a la prudencia, sino al miedo vestido de prudencia. Mientras no puedas confiar en ti, el éxito será inestable, porque nadie puede empujar siempre por ti. En el campo de batalla de los negocios, como en cualquier otra lucha humana, la vacilación puede costar el terreno completo. Imagina dos generales con la misma formación, el mismo conocimiento, la misma cantidad de armas. Uno escucha que el enemigo se aproxima y se queda calculando sin resolver. Pide tiempo, duda, mira el cañón, mira la distancia, mira el riesgo. Su prudencia ya no es prudencia, es parálisis. El otro observa, decide, ordena y avanza. No porque ignore el peligro, sino porque entiende que hay momentos en que pensar demasiado se convierte en otra forma de perder. Así ocurre en la vida. Hay oportunidades que no esperan a que todos tus temores se sienten a discutir. Hay mareas que suben una vez, y si no entras cuando corresponde, alguien más lo hará. No se trata de vivir apresurado, se trata de reconocer cuando la reflexión ya cumplió su trabajo y debe comenzar la acción. Haz lo que debas hacer con todas tus fuerzas, no a medias, no con una mano en el trabajo y otra en la excusa, no dejando para mañana lo que hoy puede avanzar. Lo que vale la pena hacerse, merece hacerse bien. Muchas fortunas, reputaciones y carreras se han levantado no por genialidad repentina, sino por hacer a fondo lo que otros hicieron con descuido. En cada oficio hay una multitud dispuesta a cumplir apenas, a llegar apenas, a entregar apenas, a saber apenas, y por encima de esa multitud siempre hay espacio, siempre. El nivel inferior de casi cualquier ocupación está lleno. Abundan quienes buscan enriquecerse rápido, quienes quieren el título sin dominio, el resultado sin proceso, el pago sin excelencia. Pero en la parte alta hay lugar para quien trabaja con profundidad, honestidad, buenos hábitos y una atención que no se deja vencer por la prisa. No importa si eres zapatero, agricultor, abogado, carpintero, médico, comerciante, artista o maestro. En cada oficio, la persona verdaderamente competente se vuelve necesaria. El mejor no mendiga confianza durante mucho tiempo. La atrae, la sostiene,
la convierte en reputación. El mundo no está saturado de excelencia, está saturado de prisa, y la prisa quiere cobrar antes de merecer. Por eso el trabajo propio es tan importante. No basta con soñar, planear, hablar, esperar, imaginar una oportunidad futura. Hay personas que viven como si el mundo les debiera un rescate. Esperan que algo ocurra, una herencia, un préstamo, una recomendación, un golpe de suerte, una persona influyente que los descubra. Mientras esperan, la vida se les endurece en las manos. La ociosidad no permanece vacía. Si no se llena con trabajo, se llena con malos hábitos, quejas y fantasías. Hay quienes sueñan con repartir la riqueza de todos, pero no han aprendido a sostener la parte que les tocaría. Si todo se repartiera por igual entre personas sin disciplina, en poco tiempo volvería la desigualdad, no por magia, sino porque los hábitos producen consecuencias. El dinero no se queda donde no hay orden para recibirlo. La verdadera pregunta no es cuánto recibirías si el mundo cambiara de lugar tus monedas. La pregunta es qué harías con ellas después. Quien no trabaja su carácter perderá incluso aquello que el azar le entregue. Por eso no basta con confiar en la fortuna, en la providencia, en el destino o en el favor de la vida. Ata tu camello antes de confiar en que estará seguro. Haz tu parte antes de pedir que el resto se acomode. Prepara tus herramientas, revisa tus cuentas, aprende tu oficio, cuida tu palabra, madruga si hace falta, corrige lo que esté mal, vuelve a intentar cuando sea prudente. Luego sí, deja que el tiempo haga su parte, pero no pidas que el tiempo haga también la tuya. La perseverancia no convierte cualquier deseo en realidad, pero sin perseverancia, incluso las mejores oportunidades quedan sin terminar. Y una vida sin terminar por falta de esfuerzo deja una tristeza particular, la de no saber hasta dónde habrías llegado si no te hubieras detenido antes de tiempo. Nadie puede dirigir bien lo que no comprende. Esta verdad parece obvia, pero muchos la descubren tarde, cuando ya han delegado demasiado, confiado demasiado, firmado demasiado, perdido demasiado. Quieren ser dueños de un negocio sin conocer sus nervios. Quieren ganancias sin comprender los detalles. Quieren mandar desde lejos, como si la prosperidad pudiera administrarse con una mirada ocasional. Pero el ojo del propietario atento vale más que muchas manos sin criterio. No porque los empleados sean inútiles, al contrario, un buen empleado puede ser una bendición, pero nadie está naturalmente tan comprometido con tu negocio como tú deberías estarlo. Nadie siente una pequeña pérdida con la misma intensidad, nadie ve cada descuido con el mismo peso, nadie conoce, o debería conocer el conjunto completo como quien arriesga su nombre, su capital y su futuro. Quien quiera prosperar, debe aprender su ocupación desde dentro. Debe saber cómo entra el dinero y cómo se va. Cómo se compra, cómo se vende, cómo se atiende, cómo se calcula, cómo se corrige, cómo se pierde. Debe conocer los errores comunes, los engaños posibles, los detalles que parecen menores pero deciden el margen. Debe tocar la realidad de su oficio, no solo su apariencia. La experiencia enseña, siempre. La cuestión es cuánto te cobra. Un error pequeño puede ser una escuela. Un error grande puede ser una ruina. Por eso conviene aprender cada día con humildad, antes de que la vida imponga una lección demasiado cara. El comerciante engañado por una mercancía defectuosa puede reaccionar de dos maneras. Puede lamentarse, culpar al mundo y repetir el descuido, o puede decir, aquí hay algo que no sabía, no volverán a engañarme de esta forma. En ese instante, la pérdida se transforma en conocimiento, y el conocimiento, si no costó demasiado, puede ser una inversión. La excelencia exige dominio. Un naturalista experto puede mirar un fragmento de hueso y reconstruir mentalmente el animal entero. Del mismo modo, un empresario serio debe reconocer en un pequeño dato la salud de su negocio. Una demora, una queja repetida, un cambio en el comportamiento del cliente, una factura extraña, un empleado distraído, una promoción que no responde, un producto que se queda inmóvil. Todo habla, pero solo escucha quien entiende el idioma de su actividad. La ignorancia dentro del propio negocio es una invitación abierta al engaño, pero el conocimiento no debe volver a la persona cobarde. Aquí aparece una de las fórmulas más difíciles: ser cauteloso y audaz. A primera vista parece una contradicción. No lo es. La cautela pertenece al diseño del plan. La audacia pertenece a su ejecución. Quien solo es cauteloso se queda midiendo el río sin cruzarlo nunca. Ve riesgos por todas partes. Aplaza decisiones. Exige garantías imposibles. Envejece con proyectos intactos y oportunidades perdidas. Quien solo es audaz salta sin mirar.
Confunde coraje con imprudencia. Puede ganar una vez por accidente, pero perderá después por método. La suerte puede favorecer un impulso aislado, pero no sostiene una vida entera de descuido. El éxito necesita ambas fuerzas. Piensa con calma, actúa con decisión, traza el plan como si el error fuera posible, ejecuta como si la duda ya no tuviera derecho a detenerte. También conviene observar con quién y dónde te asocias. Hay personas que parecen honestas e inteligentes, pero cada proyecto que tocan termina mal. No siempre se ve la causa, tal vez sea desorden, falta de criterio, mala elección, impaciencia, vanidad, inconstancia, exceso de riesgo. No importa, los resultados repetidos tienen algo que decir. No se trata de superstición, se trata de causa y efecto. Nadie encuentra una bolsa de oro en la calle todos los días. Si alguien fracasa siempre, debe existir una razón, aunque no se vea desde la puerta. Y si tú atas tu futuro a esa persona sin comprender el origen de sus fracasos, quizá termines pagando una lección que no era tuya. La prudencia también debe aplicarse a las herramientas vivas. Las personas que trabajan contigo. Un negocio no necesita solo manos, necesita cabezas que piensen. Hay empleadores que piden empleados como si buscaran fuerza física sin mente. Manos para cargar, manos para servir, manos para escribir, manos para vender. Pero unas manos sin juicio pueden costar más de lo que producen. En cambio, un trabajador que piensa, observa, aprende, cuida y mejora se vuelve una herramienta preciosa. Primero aparece quien dice: tengo manos. Luego quien dice: mis dedos saben algo. Después quien demuestra que cada parte de su labor piensa. Pero el más valioso es quien trae una mente completa al trabajo. Quien no solo ejecuta órdenes, sino que entiende propósitos. Quien no espera que le repitan todo. Quien ve un problema antes de que estalle. Quien se vuelve más útil cada año porque acumula experiencia. A ese empleado no se le debe perder por mezquindad. Si una persona buena, leal y capaz crece dentro de tu negocio, su valor aumenta con el tiempo. Sabe cosas que no están escritas. Conoce clientes, ritmos, detalles, errores antiguos, soluciones rápidas. Despedirla por ahorrar un salario justo puede ser una de esas economías falsas que parecen victoria en la cuenta y derrota en la realidad. Claro que nadie debe creerse dueño del negocio ajeno. Si un empleado exige de manera desmedida, si usa su experiencia como amenaza, si actúa como si no pudiera ser reemplazado, conviene recordar que toda empresa sana debe ser más fuerte que cualquier individuo. Pero mientras haya lealtad, buen hábito y capacidad, conservar a las personas valiosas es una forma de inteligencia. Las mejores herramientas no son siempre las más brillantes, a veces son las más constantes. Un empleado honesto que piensa puede valer más que una maquinaria nueva. Un asesor prudente puede evitar una pérdida enorme. Un aprendiz atento puede convertirse en el sostén de una operación. Una persona con criterio puede salvar la reputación de una empresa en un momento delicado. Pero incluso con buenas personas alrededor, el dueño no debe dormirse. Debe conocer, debe mirar, debe aprender, debe estar presente. Porque el negocio es como una casa con muchas habitaciones. Si solo visitas la sala principal, no sabrás dónde empezó la humedad, dónde se aflojó una viga, dónde se acumula polvo, dónde una pequeña grieta anuncia un daño mayor. Y cuando al fin lo veas, quizá ya no sea una reparación, será una reconstrucción. Una fuerza dispersa rara vez rompe una roca. Un golpe constante, en cambio, termina dejando marca. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por exceso de direcciones. Empiezan un proyecto, luego otro, luego otro. Cada idea nueva les parece mejor que la anterior. Cada oportunidad que aparece les roba la atención. Antes de que una raíz agarre suelo, ya están excavando en otra parte. Llaman visión a lo que a veces es inquietud. Llaman ambición a lo que a veces es incapacidad de permanecer. Hay que tener esperanza, sí, pero la esperanza sin disciplina se vuelve fantasía. Hay personas que cuentan los frutos antes de sembrar, calculan ganancias antes de producir, imaginan el aplauso antes de soportar el aprendizaje, saltan de negocio en negocio no porque la experiencia les indique cambiar, sino porque el entusiasmo se les agota en cuanto aparece la dificultad. Concentra tus fuerzas, elige una línea de trabajo y permanece en ella el tiempo suficiente para descubrir si puede dar fruto. Mientras una persona concentra su mente en una ocupación, empieza a ver mejoras que antes no veía. Su atención se afina, sus errores se repiten menos, sus métodos se ordenan, las oportunidades, que al observador distraído le parecen invisibles,
empiezan a mostrarse. La concentración produce profundidad, y la profundidad produce ventaja. No significa encadenarse a un error. Si la experiencia demuestra que un proyecto es inviable, hay que abandonarlo con serenidad. Pero abandonar por aprendizaje no es lo mismo que abandonar por impaciencia. Una cosa es corregir el rumbo. Otra, huir cada vez que el terreno se vuelve difícil. Junto con la concentración, hace falta sistema. La persona desordenada pierde energía buscando lo que debió estar en su lugar, recordando lo que debió anotar, resolviendo tarde lo que debió prever. Vive apagando pequeños incendios que ella misma provocó. Termina el día cansada, pero no necesariamente avanzada. Un sistema sencillo puede cambiar una vida. Un tiempo para cada tarea, un lugar para cada cosa, una obligación cumplida cuando corresponde, una cuenta registrada, una respuesta enviada, un pedido revisado, un compromiso honrado. El orden no solo mejora el trabajo, libera la mente, pero incluso el sistema puede enfermar si se vuelve rígido. Hay personas tan enamoradas de sus reglas que olvidan el propósito de tenerlas. Organizan tanto que ya no encuentran. Proceden tanto que ya no resuelven. Siguen instrucciones aunque la realidad esté pidiendo adaptación. El sistema debe servir a la vida, no reemplazarla. Imagina un gran hotel orgulloso de su organización. Cada noche, a una hora exacta, suena una campana y decenas de sirvientes aparecen con cubos de agua para demostrar que están preparados ante cualquier incendio. Los dueños muestran aquello con orgullo. Aquí todo funciona con método. Pero una noche falta un camarero. En lugar de ajustar con sentido común, obligan a un empleado sin experiencia a servir mesas porque el sistema exige cierta cantidad de personas. Le explican, primero la sopa, luego el segundo plato. El hombre obedece. Un invitado rechaza la sopa y pide pescado. El empleado, fiel a la regla pero ciego a la situación, responde que no recibirá nada más hasta terminar su sopa. Ese es el momento en que el orden deja de ser inteligencia y se convierte en absurdo. En los negocios, como en la vida, se necesita estructura con flexibilidad. Una regla que no admite la realidad termina humillando a quien la sigue. Un método que no puede adaptarse se vuelve enemigo de su propio objetivo. También es indispensable mantenerse informado. Ninguna persona vive ni trabaja en el vacío. El mundo cambia, los mercados cambian, los gustos cambian, las herramientas cambian, las noticias, las tecnologías, los movimientos sociales, los hábitos de consumo, las formas de comunicarse y vender, todo puede alterar el terreno bajo nuestros pies. Quien no mira más allá de su puerta puede despertar un día en un mundo que ya aprendió a funcionar sin él. Estar informado no significa vivir dominado por el ruido. Significa escoger fuentes confiables, entender lo que afecta a tu actividad, leer las señales del tiempo y no permitir que la ignorancia te deje atrás. Pero aquí hay otra trampa. El éxito en un área puede volver arrogante a una persona. Alguien prospera en un negocio que conoce bien. Ha sido ahorrativo, atento, honrado, constante. Ha construido una fortuna legítima. Entonces aparece una especulación extraña, un proyecto brillante, una promesa de ganancias rápidas en un campo que no entiende. Sus amigos lo halagan. Le dicen que tiene un toque especial, que todo le sale bien, que su suerte lo acompañará también allí, y él olvida que su éxito no nació de la suerte, nació del conocimiento. Invierte una suma, luego otra, después una tercera para salvar las anteriores. Cada pérdida parece temporal, cada nuevo desembolso promete recuperar lo perdido, hasta que la burbuja estalla, y lo que tardó años en construirse desaparece en un territorio que nunca debió pisar sin preparación. La fuerza que tenía en su propio campo no viajó con él. Como un hombre que pierde su fuente de poder, se descubre común en un mundo que desconoce. No está mal invertir en nuevos proyectos si se hace con moderación, estudio y sin poner en peligro la base construida con esfuerzo. Pero arriesgar una fortuna legítima en una actividad que no se comprende es una forma elegante de imprudencia. Y todavía hay un peligro más silencioso. Prestar el nombre, avalar, firmar por otro, responder con tu patrimonio por una decisión ajena. Nada parece más noble al principio. Un familiar, un amigo, una persona de confianza se acerca y pide ayuda. Tiene bienes, reputación, un negocio prometedor. Solo necesita una firma para una operación temporal. Tú piensas que no hay riesgo, firmas, la nota se paga, todo sale bien. Te sientes generoso, luego vuelve a ocurrir. Y otra vez, la confianza, repetida sin daño, se vuelve costumbre. Pero esa facilidad puede transformar también al otro. Le abre una puerta peligrosa. Dinero sin esfuerzo,
crédito sin freno, riesgo sin sentir el peso completo. Hoy usa tu firma para una operación razonable, mañana para una especulación, después para cubrir la pérdida de la especulación, luego para ocultar el fracaso anterior con una apuesta nueva. Y como tú ya te acostumbraste a firmar, no preguntas lo suficiente. Un día descubres que tu amigo perdió lo suyo y también lo tuyo. Te sientes traicionado. Tal vez lo fuiste, pero también participaste en la caída. Si desde el principio hubieras dicho, ayudaré pero con garantía, ayudaré pero sin poner en peligro mi casa, ayudaré pero no alimentaré riesgos que no puedo medir, quizá habrías salvado tu patrimonio y también su prudencia. Dar acceso fácil al dinero puede tentar incluso a personas buenas. Por eso no se debe avalar más de lo que uno pueda perder sin quedar destruido. Esta regla parece fría hasta que salva una vida entera de trabajo. La generosidad sin prudencia puede convertirse en complicidad con el desastre. Ayudar no siempre significa firmar. A veces ayudar es poner un límite. Todo negocio, por íntimo o especializado que parezca, vive en algún grado frente al público. El abogado necesita confianza. El médico necesita reputación. El comerciante necesita compradores. El artesano necesita encargos. El artista necesita mirada. El profesor necesita alumnos. El empresario necesita clientes. Nadie prospera completamente escondido. Si tienes algo bueno y nadie lo sabe, su valor permanece encerrado. Por eso la promoción no es vanidad cuando nace de un producto verdadero. Es siembra. El agricultor no espera cosechar un campo que nunca plantó. Del mismo modo, quien ofrece un servicio útil, una mercancía honesta, una habilidad real, debe hacerla visible ante quienes podrían beneficiarse de ella. Pero aquí también la verdad es esencial. La publicidad puede atraer la primera mirada, pero solo el valor sostiene el regreso. Puedes engañar una vez. Puedes envolver algo mediocre en palabras brillantes. Puedes hacer que muchos compren por curiosidad. Pero el público tarde o temprano descubre. Y cuando descubre que fue engañado, no solo se va. Habla. Un cliente satisfecho puede volver. Un cliente engañado puede convertirse en una advertencia caminando. En tiempos modernos, la visibilidad tiene caminos que antes no existían. Las redes, las páginas, los anuncios digitales, los contenidos, las recomendaciones, las comunidades en línea. Un mensaje puede llegar a miles mientras están en casa, en el trabajo, viajando, descansando, pero la regla de fondo no ha cambiado. Si el producto es bueno, merece ser conocido. Si no lo es, la promoción solo acelera su caída. La publicidad exige constancia. Algunas personas anuncian 3 veces, gastan poco, no ven resultado inmediato y declaran que promocionarse no funciona. Pero el público no siempre responde al primer encuentro. A veces primero ignora, luego reconoce, después recuerda. Más tarde conversa, finalmente decide. La confianza no siempre nace de un golpe. Muchas veces nace de la repetición coherente. Anunciar sin sostener el mensaje puede ser como gastar casi todo el esfuerzo y detenerse justo antes de alcanzar el punto de efecto. No basta con hacer ruido. Hay que crear presencia, hay que permitir que el público entienda quién eres, qué ofreces y por qué debería confiar. La creatividad ayuda. Una frase curiosa, una presentación inesperada, una forma inteligente de llamar la atención pueden abrir la puerta. El arte de ser visto no es menor, pero ser visto no alcanza. Después de atraer la mirada, hay que merecerla. Y aquí empieza una forma más silenciosa de promoción. El trato. Ningún anuncio compensa una atención brusca. Ningún escaparate elegante salva un negocio donde el cliente se siente despreciado. Ninguna campaña brillante sostiene una reputación si la experiencia humana es amarga. La cortesía es capital. La amabilidad es estrategia y también decencia. Tratar bien no significa dejarse humillar sin límite, ni regalar lo que debe cobrarse, ni aceptar abusos como norma. Significa recordar que quien paga espera respeto, claridad y justicia. Una transacción no termina cuando el dinero cambia de manos. Termina cuando la persona se va con una sensación. Esa sensación puede traerla de vuelta, o puede cerrar la puerta para siempre. Hay comerciantes que actúan como si cada cliente fuera un enemigo al que deben extraerle lo máximo antes de que escape. Y en cierto modo tienen razón. Ese cliente probablemente escapará y no volverá. Nadie desea regresar al lugar donde fue tratado como una molestia. La regla más sólida sigue siendo tratar a los demás como quisieras ser tratado. No como frase decorativa, sino como método de trabajo. Ofrecer buen valor por un precio justo. Responder con respeto.
Corregir cuando hay error. No abusar de la ignorancia del comprador. No confundir ganancia razonable con aprovechamiento. La confianza repetida es una fortuna lenta, y como toda fortuna lenta, suele durar más. La caridad también forma parte de esta arquitectura moral, no solo como deber humano, sino como señal de una vida que entiende su relación con los demás. Quien reparte con juicio no se empobrece en espíritu. Quien escatima incluso cuando puede ayudar, se va encerrando en una casa cada vez más fría. Pero la ayuda debe ser inteligente. No se trata de repartir sin mirar, ni de alimentar vicios, ni de convertir la compasión en espectáculo. La caridad más útil suele ser discreta. Apoyar a quien lucha por levantarse, acercar un recurso donde hay esfuerzo real, aliviar una necesidad concreta en vez de ofrecer solo palabras. A quien tiene hambre no se le llena el estómago con discursos. A quien está intentando avanzar se le puede dar un impulso sin quitarle dignidad. La generosidad verdadera no necesita escenario. También hace falta discreción. Muchas personas, cuando obtienen una ganancia, sienten la necesidad de contar cómo la lograron. Revelan planes, cifras, esperanzas, movimientos futuros. Hablan en reuniones, escriben mensajes, dejan rastros innecesarios. Creen que compartirlo todo les da importancia, cuando en realidad puede dejarlos vulnerables. No todo lo verdadero debe decirse, no todo lo propio debe exponerse. En los negocios, la prudencia con las palabras protege tanto como una buena cerradura. Si atraviesas dificultades, no anuncies tu fragilidad a quienes podrían usarla contra ti. Si tienes un proyecto valioso, no lo entregues al aire antes de fortalecerlo. Si tienes una estrategia, cuídala hasta que sea momento de actuar. La discreción no es engaño, es gobierno de la lengua. Y por encima de todo, está la integridad, más valiosa que cualquier piedra preciosa, más estable que una ganancia rápida, más difícil de recuperar cuando se pierde. Hay un consejo perverso que ha pasado de boca en boca con diferentes disfraces. Obtén dinero de forma honesta si puedes, pero obtén dinero. Quien piensa así cree haber descubierto una astucia. En realidad, ha revelado una pobreza más grave que la falta de recursos. Ganar dinero deshonesto no es más fácil. Es más peligroso, más costoso y más destructivo. Las prisiones, los escándalos, las ruinas familiares y las reputaciones quebradas están llenas de personas que pensaron poder burlar la confianza ajena. Tal vez avanzaron un tramo, tal vez disfrutaron una ganancia, tal vez se sintieron invencibles, pero la deshonestidad tiene una grieta. Necesita esconderse para sobrevivir, y todo lo escondido vive amenazado por la luz. Una vez que la integridad de alguien queda en duda, casi todas las puertas se vuelven pesadas. Puede ser amable, puede ser inteligente, puede vestir bien, hablar bien, prometer bien, pero si los demás sospechan que su palabra no vale, harán distancia, porque nadie quiere construir sobre un suelo que puede ceder. En cambio, una persona estrictamente honesta posee un crédito invisible. Puede no tener grandes bienes, puede atravesar un momento pobre, pero si todos saben que cumple, que no engaña, que no promete en vano, que devuelve lo prestado, que dice la verdad incluso cuando le cuesta, esa persona conserva algo que ninguna crisis puede quitarle por completo: confianza, y la confianza abre caminos que el dinero solo no puede comprar. La honestidad no es una decoración moral para los días fáciles, es la base práctica de todo éxito durable. Da paz, da sueño tranquilo, da una alegría sobria que no depende de esconder facturas, mentiras ni rostros traicionados. Ninguna propiedad compensa vivir con miedo a ser descubierto. Ninguna ganancia justifica perder el derecho a mirarse sin vergüenza. Ahora bien, no confundamos esta advertencia con desprecio por el dinero. El dinero no es malo por naturaleza. Es una herramienta. Puede alimentar vanidad o aliviar sufrimiento. Puede financiar excesos o levantar escuelas. Puede corromper cuando se adora, pero también puede servir cuando se gobierna. El deseo de prosperar no es indigno si va acompañado de responsabilidad. La riqueza honesta, bien usada, puede ampliar el bien que una persona hace. Puede dar estabilidad a una familia, empleo a otros, apoyo a obras útiles, impulso al arte, al conocimiento, al comercio, a la comunidad. Donde el intercambio legítimo florece, también suelen florecer habilidades, instituciones, aprendizaje y progreso. El problema no es querer dinero. El problema es quererlo por encima del carácter. El problema es acumularlo sin propósito, defenderlo sin humanidad, perseguirlo sin límites, convertirlo en dueño del alma. Hay ricos pobres, personas con grandes cuentas y una vida interior miserable, incapaces de disfrutar,
incapaces de dar, incapaces de confiar, siempre protegiendo una abundancia que no les dio paz. Y hay personas con menos bienes, pero con más riqueza real. Una conciencia limpia, una casa sin fraude, una palabra respetada, hábitos sanos, gastos sobrios, trabajo útil, afectos sinceros y una serenidad que no se compra en ningún mercado. La verdadera prosperidad no consiste en amontonar monedas hasta que el mundo te admire. Consiste en construir una vida donde el dinero tenga su lugar y no ocupe el trono. Una vida donde el trabajo no destruya la salud, donde el ahorro no se vuelva avaricia, donde la ambición no pisotee la decencia, donde la publicidad no sustituya al valor, donde la inteligencia no se use para engañar, donde el éxito no sea una máscara, sino una consecuencia. Al final, el arte de ganar dinero es también el arte de gobernarse. Elegir bien, gastar con juicio, evitar deudas inútiles, perseverar sin perder la razón, conocer el propio oficio, concentrar la energía, tratar al público con respeto, ayudar cuando se puede, callar cuando conviene y proteger la integridad como se protege el último puente de regreso a uno mismo. Porque un día, cuando el ruido de las oportunidades se apague y las cuentas queden en silencio, cada persona tendrá que mirar lo que construyó. No solo cuánto ganó, no solo cuánto guardó, no solo cuánto logró mostrar. Tendrá que mirar si, en la búsqueda de prosperar, se volvió más libre o más esclava. Y ahí estará la medida final. No en el brillo de la fortuna, sino en la paz de haberla buscado sin vender el alma. Al final, la verdadera pregunta nunca fue solamente cuánto dinero llega a tus manos. La pregunta es qué clase de persona lo recibe. Porque una moneda en manos de alguien dominado por la vanidad se convierte en apariencia. Una oportunidad en manos de alguien sin disciplina se convierte en riesgo. Una ganancia en manos de alguien sin integridad puede convertirse en ruina, pero el dinero en manos de una persona sobria, honesta, trabajadora y despierta puede transformarse en paz, en hogar, en servicio, en futuro y en libertad. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con gobierno propio. Gobernar el deseo antes de que el deseo gobierne la vida. Gobernar la deuda antes de que la deuda gobierne el sueño. Gobernar la apariencia antes de que la apariencia robe la paz. Gobernar los hábitos antes de que los hábitos escriban el destino. Hay una enseñanza bíblica que encaja con fuerza en este camino. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y esa frase no condena la prosperidad, la ilumina, nos recuerda que el verdadero peligro no está en tener recursos, sino en entregar el corazón a lo que no merece ocupar el centro. Por eso, cuando pienses en riqueza, no pienses solo en cifras, piensa en aire limpio dentro de la casa, piensa en una cuenta que no te persigue, piensa en una palabra que todavía vale, piensa en una salud que responde, piensa en un oficio que corresponde a tu naturaleza, piensa en una vida que no necesita mentir para parecer firme. Esto fue Audioverso Premium. Si este mensaje te ayudó a mirar tu vida con más claridad, suscríbete para seguir entrando en historias que no solo entretienen, también despiertan. Comparte este video con alguien que esté intentando recuperar control, paz o dirección. Y deja en los comentarios una respuesta concreta. ¿Qué decisión pequeña necesitas ordenar antes de que se convierta en destino? Porque a veces, la libertad no comienza con ganar más, comienza con despertar. Este audiolibro es una obra original de Audioverso Premium. Todos los derechos son reservados.